En primer lugar, me gustaría agradecer a las organizadoras de esta sesión de sistemas dinámicos la oportunidad de presentar esta charla y a los comités científico y organizador el haber hecho posible este evento. Como su propio título indica, el tema central de mi charla va a ser la estructura homoclínica en el modelo neuronal de Headman-Rouse. Comenzaré dando una breve introducción al modelo y a los resultados previos e indispensables para contextualizar nuestra investigación, y después presentaré nuestras aportaciones originales, que consisten en el estudio de las bifurcaciones homoclínicas en el modelo de Headman-Rouse en escenario triparamétrico. El fin último de la neurociencia es comprender la dinámica cerebral, y esto no necesita de mucha motivación, basta con admirarse de lo formidable del reto. Pero aún así uno puede motivarse y se motiva pensando en que comprender la dinámica cerebral es indispensable para el tratamiento de ciertas enfermedades. Como ejemplos podemos poner el Parkinson o la epilepsia, que se han relacionado con episodios de sincronización neuronal excesiva en ciertas áreas del cerebro. Nosotros hemos decidido centrarnos en el primer paso del estudio de la neurociencia matemática, que es el estudio de la dinámica de una neurona aislada. Existe una larga lista de modelos neuronales y los que podemos ver aquí son solo algunos ejemplos. Me llevaría demasiado tiempo pararme en todos, pero es necesario hacer una mención especial al modelo de Hodgkin y Huxley. Hodgkin y Huxley recibieron el premio Nobel por sus estudios sobre el funcionamiento de la neurona, estudios que culminaron con la formulación del modelo que lleva su nombre. El fenómeno que Hodgkin y Huxley estudiaron y que querían modelar es el potencial de acción, o simplemente spike, que podemos ver a la derecha. Este potencial de acción consiste en una rápida subida seguida de una rápida bajada del valor del potencial de membrana y se considera la base de la comunicación neuronal. Nosotros nos hemos decantado por el modelo de Headman-Rouse porque presenta a la vez un comportamiento razonablemente realista y un estudio abordable, más abordable que el de modelos más complejos como el de Hodgkin y Huxley. El modelo de Headman-Rouse se desarrolló como una modificación de un modelo previo propuesto por los mismos autores 2 años antes, que se basaba en la dinámica neuronal observada en el caracol Linnaea stagnalis, que podemos ver en la foto. El modelo de Headman-Rouse consiste en un sistema de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias polinómicas dependientes de diversos parámetros que consideraremos fijados salvo b, i y epsilon. La variable x representa el valor del potencial de membrana, la variable y el comportamiento de las corrientes iónicas rápidas y la variable z el comportamiento de las corrientes iónicas lentas. Como vemos, la velocidad con que evoluciona esta variable z depende del parámetro epsilon, que se suele tomar positivo pero muy cercano a cero. El fenómeno que Headman y Rouse querían modelar con este sistema tridimensional es el bursting, que podemos ver aquí, que consiste en la alternancia entre ráfagas de potenciales de acción o spikes y periodos de reposo. El modelo de Headman-Rouse presenta 2 tipos de bursting regular, que son los que podemos ver aquí, que son el bursting Folhome o simplemente Folhome y el bursting Folhome. Ambos son bastante habituales en modelos de bursting de tipo biológico. Además del modelo de Headman-Rouse, ambos aparecen en modelos de células beta pancreáticas. El bursting Folhome aparece también en modelos de neuronas del complejo Pre-Botzinger, que está relacionado con la regulación de los ritmos del sueño. Y el bursting Folhome aparece también en modelos de algunos sistemas enzimáticos. Estos nombres, Folhome y Folhome, se enmarcan en la clasificación de Zykevich de tipos de bursting, que a su vez se apoya en la teoría de Fenichel para sistemas fase slow, es decir, con distintas escalas temporales, como el de Headman-Rouse. Consideremos el caso epsilon igual a 0 en el modelo de Headman-Rouse. Tenemos entonces el sistema plano bidimensional que podemos ver aquí, que se suele llamar subsistema rápido, del que z es un parámetro. Para cada valor de z podemos considerar los equilibrios y los ciclos límite de este subsistema rápido, y al mover z obtenemos variedades invariantes formadas por los equilibrios y por los ciclos límite de este subsistema rápido. Mientras estas variedades sean normalmente hiperbólicas, serán persistentes en el sistema global. Aquí podemos ver una configuración de bursting tipo Folhome. En la parte de arriba de la figura, en azul, se representa una órbita de un sistema tridimensional fase slow que produce bursting, y esta órbita en azul está superpuesta con las variedades de equilibrios y de ciclos límite del subsistema rápido. Esta variedad tubular amarilla sería la variedad de ciclos límite.
En la parte de abajo podemos ver la variable correspondiente al potencial de membrana, lo que sería la X en Hitman-Rouse, representada frente al tiempo. En cada momento la variable Z del sistema global tomará un cierto valor y podemos considerar los retratos de fase del subsistema rápido para cada valor de Z. Estos retratos de fase son justamente lo que se representa en las casillas amarillas de la parte de abajo de la figura. Tal y como predice la teoría de Fenichel, la órbita del sistema global, en azul, pasa la mayor parte del tiempo cerca de la variedad de equilibrios del subsistema rápido o de la variedad de ciclos límite del subsistema rápido. De manera que cuando está cerca de la variedad de equilibrios, el sistema estaría produciendo reposo dentro del bursting, y cuando pasa cerca de la variedad de ciclos límite estaría en la fase de oscilaciones, de producción de spikes o potenciales de acción. En particular, cada vuelta alrededor de esta variedad amarilla se corresponde con la producción de un spike. Hay dos momentos clave en este proceso de bursting en los que la órbita no sigue las variedades, que es cuando salta de una a otra, cuando va de los equilibrios a los ciclos límite y viceversa. Y esto se corresponde con el inicio y la finalización de la ráfaga de spikes. Estas transiciones se deben a sendas bifurcaciones en el subsistema rápido, y lo que hace la clasificación de Zykevich es distinguir los tipos de bursting según cuáles sean estas bifurcaciones. En este caso son nodosilla de equilibrios y bifurcación homoclínica, con lo que este tipo de bursting se llama Folhom. Aquí podemos ver la otra configuración de bursting disponible para el modelo de Hitman-Rouse, que es la configuración Folhop. El inicio del bursting es similar al caso anterior. Mirando los retratos de fase, tendríamos que inicialmente, en la fase de reposo, la dinámica está siguiendo el equilibrio tractor que tenemos más a la izquierda, pero este equilibrio desaparece en una bifurcación nodosilla. La dinámica va entonces al atractor disponible, que es el ciclo límite, y se inicia la fase de oscilaciones. Debido a los movimientos de la variable Z del sistema global, el subsistema rápido vuelve a pasar por esta bifurcación nodosilla en sentido contrario, con lo que los equilibrios que habían desaparecido vuelven a reaparecer. Pero el sistema seguirá produciendo oscilaciones hasta que, digamos, algo lo saque de los ciclos límite. Lo que ocurre en este caso, a diferencia del caso anterior, en el que los ciclos límite desaparecían en una bifurcación homoclínica, es que ahora los ciclos límite van reduciendo su tamaño hasta que finalmente colapsan en una bifurcación de Hopf, y la dinámica se mueve entonces al equilibrio que ahora es atractor que tenemos más a la derecha. Pero este equilibrio enseguida desaparece en una bifurcación nodosilla que podríamos llamar auxiliar, y entonces la dinámica vuelve al equilibrio atractor que tendríamos más a la izquierda, que es el equilibrio original, con lo que se cierra este ciclo de bursting. Aquí podemos ver en negro una órbita del sistema de Hitman-Rouse en el plano ZX, proyectada en el plano ZX, y también se representan las variedades de equilibrios y de ciclos límite del subsistema rápido. Y bueno, como vemos, es evidente que tenemos una configuración de bursting Folhom. Debemos fijarnos en que no solo tenemos la variedad de ciclos límite descrita por Zykevich, sino que hay otra variedad de ciclos límite más pequeña a la derecha que nosotros llamamos variedad de ciclos límite secundaria, y que está limitada por una bifurcación homoclínica y una bifurcación de Hopf. Esta variedad de ciclos límite secundaria tendrá un papel relevante cuando, al mover un parámetro, el bursting gane un spike, que es lo que se llama proceso de spike adding. O, para ser más exactos, tendrá un papel relevante en ciertos procesos de spike adding, ya que no todos ocurren de la misma manera. En algunos de esos procesos tienen una gran importancia lo que se llaman soluciones de tipo Canard, que son soluciones en las que la órbita del sistema global sigue la variedad intermedia inestable de equilibrios del subsistema rápido hasta que se introduce en la variedad de ciclos límite secundaria, que es donde se genera el nuevo pico, el spike extra. Aprovecho también la figura para comentar que cuando movemos el parámetro adecuado, las variedades de ciclos límite van aumentando su tamaño, de manera que las bifurcaciones homoclínicas se acercan más y más hasta que colapsan, y obtenemos entonces una configuración de tipo Folhop. Este sería el paso, al menos a nivel teórico, entre ambas configuraciones de bursting en el modelo de Hitman-Rouse. Los procesos de ganancia de spike adding han sido estudiados en distintos trabajos, sobre todo para el bursting Folhom. En 1991, Terman identificó dos procesos de spike adding que llamó continuo y caótico para el bursting de tipo Folhom. Aquí podemos ver el caso continuo. Mirando el panel A, vemos que tenemos bursting de dos spikes. En el panel B vemos que ha aparecido una fase de meseta
de manera que el valor del potencial de membrana se mantiene constante durante un breve periodo de tiempo en valores superiores a los de reposo. En el panel C podemos ver que ha aparecido un tercer spike después de esa fase de meseta, y en el panel D la fase de meseta se ha cortado y tenemos bursting de 3 spikes con el aspecto típico de la configuración fall home. Posteriormente, este tipo de spike cutting que Terman llamó continuo se relacionó con la aparición de las soluciones de tipo Canard de las que hablaba hace un momento. Aquí podemos ver el spike cutting de tipo caótico. De nuevo tenemos una transición de 2 a 3 spikes, pero en este caso las soluciones intermedias presentan patrones irregulares. Esto se debe a que el sistema atraviesa una ventana caótica, con todo lo que ello implica: la formación de herraduras, cascadas de duplicación de periodo, etc. Una de las herramientas más utilizadas para estudiar los procesos de spike cutting son los llamados diagramas IBD, Interspike Bifurcation Diagrams, como el que podemos ver aquí. Para construirlos se elige un parámetro de bifurcación, en este caso la I en Hitman-Rose, y se calculan soluciones del sistema para distintos valores de I. Se miden los tiempos entre los spikes de estas soluciones, si los hay, y se representan dichos tiempos, y esto nos permite a la vez contar el número de spikes. El escenario que tenemos aquí es bastante típico. Moviéndonos de derecha a izquierda, tenemos que para i igual a 2 solo hay un intervalo de tiempo representado, con lo cual el sistema estaría produciendo lo que se llama spiking, que es todo el tiempo potenciales de acción unos tras otros. Al reducir un poco el valor de i, vemos que aparecen 2 intervalos en lugar de 1, ha habido una duplicación de periodo. Y si i se reduce un poco más, tenemos una ventana caótica, caracterizada por cascadas de duplicación de periodo. Esta ventana caótica se estabiliza en una bifurcación o dosilla de periódicas, y para valores más pequeños de i tendríamos bursting de 12 spikes, que sería esta franja que podemos ver aquí. Para i un poco más pequeña hay otra ventana caótica que es similar a la anterior pero más estrecha, y para valores más pequeños lo que ocurre es que la dinámica está estructurada en bloques de igual número de spikes. El paso por las ventanas caóticas está asociado al spike cutting de tipo caótico de Terman, y la ganancia de spike que hay en la parte que está estructurada en bloques de igual número de spikes está asociada al spike cutting de tipo continuo de Terman. Fijémonos en que los diagramas IBD nos permiten ver cambios que ocurren en el sistema cuando varía un parámetro, pero no explican el porqué de estos cambios, no nos dicen cuáles son los mecanismos, los centros organizadores que hay detrás de ellos. Y abordar esa cuestión pues fue uno de nuestros objetivos cuando empezamos a investigar estos procesos de spike cutting. Las técnicas de continuación suponen un complemento muy útil a los diagramas IBD, ya que permiten seguir una solución y ver qué bifurcaciones sufre en su evolución. Aquí en la parte de arriba tenemos un diagrama IBD en el que vemos esa dinámica, está estructurada en bloques de igual número de spikes, y en la parte de abajo tenemos la correspondiente continuación de órbitas periódicas. Si nos fijamos, podemos observar que para los valores del parámetro en los que en el diagrama IBD podemos ver que hay un spike cutting, una ganancia de un spike, la curva de continuación muestra un proceso de histéresis en el que podemos ver en negro estas bifurcaciones de nodosilla, y además vemos que hay duplicaciones de periodo también. Aquí podemos apreciarlo un poco mejor. A la derecha tenemos una ampliación de la curva de continuación en el que se puede ver la histéresis de la transición de 2 a 3 spikes, y en la izquierda tenemos soluciones correspondientes a distintos puntos de esta curva. Como podemos ver, inicialmente la órbita tiene 2 spikes, la órbita que tenemos aquí en verde, y según vamos avanzando por la curva, esta órbita se prolonga más y más hacia la derecha hasta que le aparece un pico extra, que será el nuevo spike. La órbita se va replegando pero conservando ese pico extra, y finalmente tendríamos bursting de 2 spikes, que es la órbita negra, enumerada como 5 en la figura. Dado que las bifurcaciones de nodosilla, de periódicas y de duplicación de periodo parecen tener un papel muy relevante en los procesos de spike cutting, distintos trabajos estudiaron su disposición en un escenario biparamétrico, especialmente en el plano BI. Estos trabajos incluyen Storage 2008, Linaro 2012 y Barrio 2014, al que pertenece esta figura. En esta figura se muestra un diagrama de bifurcación superpuesto con un mapa de spike counting. Para construir este mapa de spike counting se calculan soluciones del sistema para distintos pares de BI.
distintos pares de valores de los parámetros BI y se cuenta el número de spikes de estas soluciones y se representa en el plano BI asignándole un color a cada número de spikes. Como vemos, en este plano podemos ver que hay unos gajos, unos lóbulos caóticos, unos lóbulos asociados a un alto número de spikes representados en marrón, que de hecho sí que son lóbulos caóticos, como se comprobó con el análisis de exponentes de Lyapunov en un trabajo de los mismos autores. En cuanto al resto del mapa de spike counting, pues vemos que buena parte de él está organizado en bandas de igual número de spikes. Y en cuanto al diagrama de bifurcación, pues en rojo se representan las curvas de duplicación de periodo, en amarillo las curvas de nodosilla de periódicas y en negro una curva de bifurcación homoclínica. Vemos que sobre esta curva están representados distintos puntos de codimensión 2 de los que hablaré enseguida, pero antes es necesario hacer algunas aclaraciones sobre la curva de bifurcación homoclínica. La primera es que realmente no hay una sola curva, sino que hay varias, una por cada transición, es decir, hay una curva de bifurcación homoclínica asociada a la transición de 1 a 2 spikes, otra diferente asociada a la transición de 2 a 3 y así sucesivamente, de manera que las distintas curvas están prácticamente superpuestas y resultarían indistinguibles si se representaran en el mismo plano. Además, las asociadas a bursting de mayor número de spikes son más pequeñas. Estas curvas presentan pliegues tanto en la parte inferior como superior. La existencia de un pliegue inferior ya se vio en trabajos previos a los nuestros, ya se calculó, pero la existencia del pliegue superior solamente había sido conjeturada. Uno también puede hablar de spike adding en la propia curva de bifurcación homoclínica. Y es que sucede que al pasar por el pliegue inferior vemos que las soluciones ganan un spike, hay un proceso de spike adding. Por ello nosotros llamamos a las diferentes curvas de bifurcación homoclínica home n+1, donde n es el número de spikes que corresponda. En estas curvas de bifurcación homoclínica hay distintas degeneraciones de codimensión 2, que son inclination flips, orbit flips y puntos de Beliakov, y que vamos a ver ahora en qué consisten. Consideremos una órbita homoclínica al origen, de manera que los valores propios son un valor propio negativo y dos positivos, simplemente porque este es el caso que tenemos en Hindman-Rows. Genéricamente se cumplen dos condiciones. La primera es que la órbita homoclínica no está contenida en la variedad inestable fuerte, y la segunda es que la intersección de las variedades central estable e inestable es transversal a lo largo de la órbita. Esta situación genérica tiene dos posibilidades: que la variedad inestable sea orientable, que es el caso A de la figura, o que no lo sea, que es el caso B. Si se cumple la primera condición genérica pero no la segunda, tenemos una pérdida de transversalidad y hablamos entonces de una configuración de inclination flip que se representa en esta figura de aquí, que como vemos también tiene dos posibilidades. Si se cumple la segunda condición genérica pero no la primera, entonces la órbita está contenida en la variedad inestable fuerte y hablamos de una configuración de orbit flip que se representa en esta imagen. Tanto los inclination flips como los orbit flips presentan diferentes despliegues según ciertas relaciones entre los valores propios, relaciones que determinan las propiedades de expansión y contracción de las transiciones locales en torno a puntos de silla. De estos despliegues a nosotros solo nos interesa el llamado caso C, porque es el caso que hemos localizado en el modelo de Hindman-Rows. Este caso, que tiene dos posibilidades, se representa en la figura y, como vemos, incluye una cantidad infinita de curvas de duplicación de periodo y de nodosilla de periódicas, además de una cantidad infinita de curvas de bifurcación homoclínica secundarias. Veamos ahora en qué consiste la bifurcación de Beliakov. Tenemos una consideramos una órbita homoclínica al origen, de manera que el origen es un equilibrio de tipo nodosilla con valores propios, uno de ellos positivo y otro negativo, de forma que el positivo tiene multiplicidad geométrica 1 y multiplicidad algebraica 2. Entonces hablamos de una bifurcación de Beliakov que está asociada al pase de autovalores reales a complejos y su despliegue es el que se muestra en esta imagen. Y como el caso C de los inclination flips y los orbit flips, pues tendremos una cantidad infinita de curvas de duplicación de periodo, de nodosilla de periódicas y además homoclínicas secundarias.
En distintos trabajos, como en uno de Barry de 2014, si no me equivoco, se estudiaron los mapas de Spike Counting en BI para el modelo de Hitman-Rose, considerando distintos valores del parámetro epsilon, y se observaron cambios importantes. El primero de ellos es que cuando epsilon aumenta se pierden bandas de bursting. En particular, se pierden primero las bandas de mayor número de spikes. Y además, cuando epsilon va aumentando, se observa una deformación en este mapa de Spike Counting, en esta estructura de colores. Se entiende que tiene que haber una relación entre el diagrama de bifurcación y el mapa de Spike Counting, con lo cual una pregunta natural es ¿qué ocurre con los diagramas de bifurcación en BI cuando epsilon aumenta? Y abordar esta cuestión pues fue uno de nuestros objetivos cuando empezamos a investigar este modelo. Ahora ya podemos empezar con nuestras aportaciones originales, que como decía pues va a ser el estudio de las bifurcaciones homoclínicas en el modelo de Hitman-Rose en el escenario triparamétrico B y epsilon. Para hacer este estudio, lo primero que hicimos pues, fue generar distintos diagramas de bifurcación y mapas de Spike Counting para diferentes valores de epsilon. Estos diagramas superpuestos con los mapas de Spike Counting es lo que podemos ver en la parte superior de la figura. En la parte inferior vemos que el plano BI está dividido en distintas regiones según cuál sea el número y la naturaleza de los equilibrios. Hay que prestar especial atención a la frontera entre la región azul claro y la roja, porque esta frontera se corresponde con el paso de autovalores reales a complejos. Por tanto, cuando la curva de bifurcación homoclínica, que se representa en negro, cruza esta frontera, pues tendríamos bifurcaciones de Beliakov. Veamos ahora cómo es la situación para los distintos valores de epsilon. El primer valor de epsilon que elegimos fue uno que queda un poquito por debajo de 10 a la menos 2. Como vemos aquí, pues tendríamos 2 puntos de Beliakov, un punto de inclination flip y diferentes puntos de Orbi flip correspondientes a diferentes curvas de bifurcación homoclínica realmente. Si subimos a epsilon igual a 0,015, hay un cambio relevante y es que en lugar de un solo punto de inclination flip en verde, ahora tenemos 2 puntos. Si subimos a epsilon igual a 0,018, podemos observar que esos 2 puntos verdes de inclination flip se han acercado y para epsilon igual a 0,02 han desaparecido, ya no tendremos puntos de inclination flip para este valor de epsilon. Si aumentamos a 0,03, no tendríamos cambios en los puntos de codimensión 2, pero podemos ver que ha habido una fusión de pares de curvas de duplicación de periodo representadas en rojo. Además, hay una deformación evidente en el mapa de colores, en el mapa de Spike Counting, y también podemos fijarnos en que la curva de bifurcación homoclínica ha cambiado su forma. Ahora tiene, digamos, forma de S, con 2 pliegues visibles, en lugar de forma de C, como tenía antes, con un solo pliegue visible. Si epsilon es igual a 0,05, podemos ver que hemos perdido uno de los puntos de Orbi flip en negro y la curva de bifurcación homoclínica se ha estirado un poco y la deformación en la estructura de bandas es mayor. Cuando epsilon es igual a 0,07, los únicos puntos de codimensión 2 que persisten son los puntos de Beliakov en rojo. Podemos ver que la curva de bifurcación homoclínica en negro está todavía más estirada y la estructura de bandas está muy deformada. Y finalmente, para epsilon igual a 0,08, pues la curva de bifurcación homoclínica ya no tiene puntos de codimensión 2, está muy estirada y, como en el caso anterior, pues la estructura de bandas está muy deformada. Si nos fijamos en la parte de abajo de la figura, podemos observar que la curva de bifurcación homoclínica se ha desplazado de manera que ya no corta a la frontera entre la región azul claro y la roja, con lo cual ya no hay bifurcación de Beliakov porque no pasamos de autovalores reales a complejos. No sé si comenté antes, quizás se me olvidó, que estas regiones, como se ha podido apreciar, realmente no dependen del valor de epsilon. En esta tabla se resume la situación de los diagramas de bifurcación para distintos valores de epsilon y se distingue entre los diagramas de bifurcación correspondientes a curvas de bifurcación homoclínica asociadas a las distintas transiciones. La transición 1 a 2 pues es lo que acabamos de discutir. Tenemos aquí también representadas las transiciones de 2 a 3 spikes y de 11 a 12. Existen algunas diferencias importantes. Una de ellas es la disposición de los puntos de codimensión 2.
Si nos fijamos bien, podemos ver que para un mismo valor de epsilon, los puntos de orbit flip están situados en lugares claramente diferentes. En cambio, los puntos de Beliakov, que ahora están representados en rosa, y de inclination flip en verde, si coexisten en distintas curvas para un mismo valor de epsilon, pues están situados prácticamente en el mismo lugar, están casi solapados. Las diferencias más evidentes, sin embargo, son que la estructura homoclínica de 11 a 12 spikes desaparece para valores de epsilon para los que persisten las demás. Y además también podemos fijarnos en que en los casos 2, 3 y 11, 12, para epsilon pequeño no tenemos solamente una curva de bifurcación homoclínica, sino que de hecho tenemos dos curvas diferentes. Para entender mejor qué mecanismos hay detrás de los cambios que hemos observado, hemos construido con los datos que teníamos superficies de bifurcación homoclínica y hemos calculado las curvas de codimensión 2. Aquí podemos ver el caso de la estructura homoclínica asociada a la transición de 1 a 2 spikes. En negro se representan las curvas de bifurcación homoclínica, en rosa la curva de Beliakov, en verde la inclination flip y en gris lo que hemos podido calcular de la curva de orbit flip, porque aquí había problemas numéricos. Como podemos ver, tanto la curva rosa de Beliakov como la verde de inclination flip sufren un proceso de plegamiento. Esto explica lo que habíamos visto de que cuando epsilon aumentaba, los diferentes puntos de inclination flip o de Beliakov se iban acercando y después desaparecían. Además, también podemos ver que hay un punto de codimensión 3 en el que colapsan la curva rosa de Beliakov y la curva verde de inclination flip. Esto explica que para el primer valor de epsilon que estudiamos había un solo punto de inclination flip y después para el siguiente había dos. Esto es porque entre esos dos valores de epsilon está el valor de epsilon para el que se produce esta colisión de las dos curvas de codimensión 2. Aquí podemos ver la superficie asociada a la transición de 2 a 3 spikes. La diferencia más evidente que tenemos es que para valores de epsilon pequeños hay dos curvas de bifurcación homoclínica en lugar de solamente una. Según epsilon va aumentando, estas dos curvas van aumentando en su tamaño, se acercan cada vez más y más hasta que para epsilon igual a 0,02 aproximadamente se juntan, se unen y forman una sola curva de mayor tamaño. También podemos fijarnos en que la curva de inclination flip es más pequeña, la curva verde. De hecho, parece una porción de lo que teníamos en el caso anterior. Esto se debe a que para parte del espacio paramétrico en el que la geometría del flujo es la adecuada para la existencia de la bifurcación de inclination flip, el sistema deja de presentar conexiones homoclínicas, con lo cual no podemos tener un punto de codimensión 2 homoclínico. Aquí tenemos la superficie de bifurcación asociada a la transición de 11 a 12 spikes. Como podemos ver, es una estructura mucho más pequeña que las anteriores, se acaba para epsilon igual a 0,036 aproximadamente. Y hemos comprobado que para este valor de epsilon es para el que se pierde la banda de bursting de 11 spikes. También podemos fijarnos en que las curvas de codimensión 2 son mucho menores que en el caso anterior, parecen porciones de las que teníamos antes, y esto se debe también a que para parte del espacio paramétrico en el que la geometría del flujo es adecuada para la existencia de estas bifurcaciones, pues el sistema deja de presentar conexiones homoclínicas, se acaba esa superficie de bifurcación, con lo cual no pueden continuar esas curvas. También podemos fijarnos en que aparentemente hay dos componentes desconectadas dentro de esta superficie de bifurcación homoclínica. En esta figura se representan distintas superficies de bifurcación homoclínica, es la codimensión 2, para poder compararlas entre ellas. Están las tres de las que ya he hablado y además la superficie correspondiente al caso de 6 a 7 spikes, representada en azul. Como podemos ver, esta superficie se acaba más o menos para epsilon igual a 0,08 y hemos visto que para ese valor de epsilon es para el que se pierde la banda de bursting de 6 spikes, con lo cual tenemos ya una evidencia que apoya la conjetura de que hay una correlación entre la persistencia de las bandas de bursting y la correspondiente superficie homoclínica cuando epsilon va aumentando. Además, también nos hemos fijado en que para valores de epsilon grande, 0,07 y superiores, pues las diferentes curvas homoclínicas están separadas, al contrario de lo que pasaba para valores pequeños, para los que estaban prácticamente solapadas.
Además de la información anterior, también hemos obtenido una evidencia numérica muy fuerte que apoya la conjetura de que las distintas curvas de bifurcación homoclínica de hecho son isolas, es decir, curvas cerradas. Para el caso de epsilon pequeño, solamente hemos podido continuar los pliegues superior e inferior, pero para epsilon grande hemos podido continuar hasta donde permite el numérico, claro, la isola completa. Aquí se muestra la isola de 6,7 spikes para epsilon igual a 0,07. Hemos hecho cortes horizontales en el medio y cerca de los extremos y hemos calculado órbitas correspondientes a estos cortes. Dentro de las distintas casillas que tenemos aquí a la derecha se representan órbitas correspondientes a un mismo corte, de manera que tienen el mismo valor de i, que se corresponden al mismo valor de i, pero tienen valores de d ligeramente diferentes. Y ya para acabar, aquí se muestra, se resume toda la información que hemos obtenido sobre las superficies de bifurcación homoclínica, de forma que tenemos una visión global. En la parte derecha de la figura se muestra una estilización de las distintas superficies de bifurcación homoclínica. Tendríamos que la mayor de todas es la asociada al caso 1,2, que es digamos una superficie de una sola pieza, y las siguientes van siendo cada vez más pequeñas. Las asociadas a mayor número de spikes son cada vez más bajitas, y las asociadas a un número de spikes alto, como 11-12, pues tienen dos componentes desconectadas. En la parte de la izquierda de la figura se muestran cortes con epsilon de estas superficies, tanto con epsilon pequeño en la parte de abajo, como con epsilon mediano, como con epsilon grande. Y vemos que los cortes con epsilon, que creemos que son isolas, presentan distintas formas según epsilon sea pequeño. Tendríamos forma de C, si epsilon es mediana tendríamos forma de S con dos pliegues visibles, y si epsilon es grande pues ya tendríamos una curva, una isola muy, muy estirada. Gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para responder a todas las preguntas que queráis.